Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar, voy a hacer una breve referencia a la excursión que vamos a hacer mañana a la Asociación Sancho Ramírez. Pues mañana, sábado 26, los componentes del Románico de Vitoria, Astrolabio de Pamplona, Amigos del Ser Rablo y Asociación Sancho Ramírez, pues nos dispondremos a visitar la excursión que teníamos programada. Muchas gracias. Y bien, voy a pasar a hacer la presentación de José Luis. Bien, primero, buenas noches a todos. Bienvenidos a la tercera conferencia del ciclo de otoño, organizada por la Asociación Sancho Ramírez, en este marco del Consejo de Ciento que gentilmente nos viene concediendo el equipo de gobierno de la ciudad, al que desde aquí saludamos y agradecemos su presencia. Buenas noches. Y por supuesto al público en general, a todos, muchas gracias. Y como no, un saludo para los miembros de la asociación, a mis compañeros de junta y a su presidente Juan Carlos Moreno. Tras las intervenciones en las semanas anteriores de David Simón y Carlos Mengos, hoy cerramos el ciclo de las conferencias con José Luis Ona, que nos va a hablar sobre Santa Cristina del Somport, 35 años de excavaciones arqueológicas. Bien, voy a intentar dar una breve pincelada sobre el ponente que hoy nos acompaña. Natural de un pueblecito de Lerín, Navarra, estudió el bachillerato en los institutos Goya y Pignatelli de Zaragoza, estudios que continuó en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma ciudad. Arqueólogo e historiador, José Luis es un profundo conocedor de todos los rincones de Aragón y, cómo no, de los paisajes y del patrimonio que guarda el Valle del Aragón, por el que ha venido manifestando un especial cariño e interés. A lo largo de su trayectoria, José Luis ha dirigido y realizado un sinnúmero de restauraciones, proyectos, excavaciones y publicaciones, muchas de ellas reflejadas en artículos y revistas especializadas, siempre poniendo en valor nuestro rico patrimonio histórico-artístico y haciendo una valiente denuncia de los atropellos y abandonos en las ocasiones que el asunto lo requería. Bien, a continuación paso a hacer referencia a algunos de los libros que ha publicado que superan la veintena. Goya y su familia en Zaragoza, nuevas noticias bibliográficas. Camino histórico de Roda de Isávena a San Petrán de Cominges. Villamayor, Memorias de un pueblo. Los hospitales de Benasque y Bañeras de Luchón. Delimitación comarcal de Zaragoza. Lerín, paisajes urbanos y humanos en blanco y negro. Diario de un sacerdote refractorio refugiado en España, 1791-1800, etc. Y además, también ha colaborado en publicaciones colectivas como Avance de los resultados de la prospección arqueológica y paleontológica en la concesión minera Mara II, La primera comarca de Aragón, Municipios, lugares y pardinas, Lerín, historia, naturaleza y arte, el castillo peracense de Teruel, de la Muga de Baigorre a Repicacencerro, comarca de Belchite, entre otros. A esto añadiría su gran actividad en redes sociales. Casi diría que es de los que, si me permites, vive en Facebook. Pues desde hace más de una docena de años, de forma incansable, viene publicando a diario posts interesantísimos de historia, arte y patrimonio, llenos de gran rigor y de profundo calado. Pero quizás convenga recordar especialmente aquí y hoy algunos de sus trabajos directamente relacionados con nuestra ciudad y cercanías. Su relación con Jaca nos retrotrae a la ciudad de los años 80 del pasado siglo. Su primera actuación en Jaca fue totalmente amateur y podríamos decir que casi furtiva, cuando hace 35 años se coló en las excavaciones preparatorias para los cimientos de las casas del Campal. Allí observó fragmentos de abundante cerámica romana, hallazgos que puso en conocimiento de patrimonio de Huesca. Poco después, ya de forma oficial, intervino en la excavación del antiguo solar de los Escolapios, donde volvió a encontrar, entre otras cosas, cerámica ibérica y romana, monedas y un conjunto instrumental de un médico cirujano romano. Un trabajo que quedó reflejado en 1987 en la publicación Arqueología Urbana de Jaca, Solar de los Escolapios. Aquella actuación, a mi entender, fue un hecho trascendental
que se presta a una pequeña reflexión. Con esos hallazgos se confirmaba de una manera palpable las citas que sobre los yacetanos nos habían dejado clásicos como Tito Livio, Estrabón o Ptolomeo. Así que la excavación de José Luis suponía la primera prueba tangible del asentamiento ibero-romano de Jaca, pues hasta ese momento lo único que se conocía era una lápida romana de mármol procedente de San Pedro el Viejo, citada por José María Cuadrado a mitad del siglo XIX, en la que una tal Minicia Prócula recordaba que esa lápida la había mandado hacer para su abuela, con su propio dinero, y que tras reutilizarse como asiento en el portal de San Pedro, desapareció. En 1986 publicó un informe titulado Un grupo de estelas discoideas del siglo XIII de Jaca, presentadas en el V Congreso Internacional de Estelas Funerarias, estelas que habían aparecido en los años 80 junto al derruido chalet de Araujo, al lado de la actual parada de taxis, y que había formado parte de la necrópolis del desaparecido convento de San Francisco del siglo XIII. De aquellas estelas solo se pudieron recuperar 15 que hoy se encuentran en esta casa consistorial. Las otras sufrieron la rapiña, la ignorancia y el abandono. Con posterioridad, en 2004, publicó junto al jaqués Sergio Sánchez Comarca de la Jacetania, y en 2007 publicó en la revista Jacetania un artículo sobre la iglesia polvorín de San Miguel de Agós. Se trata del único y detallado estudio realizado hasta la fecha sobre esa iglesia románica que a modo de cerro testigo reclama una urgente recuperación, ya que forma parte del catálogo del patrimonio cultural aragonés desde el 2002, además de, por desgracia, estar incluida en la lista roja del patrimonio Hispania Nostra por su estado de abandono. Ya en el 2010 publicó Los mosaicos de Artieda de Aragón en homenaje a Enrique Oset Moreno, donde hizo una recopilación de los trabajos de campo que Oset realizó en 1963 en el entorno de Artieda. Entre aquellos trabajos se encontraba el del Forao de la Tuta, hoy de rabiosa actualidad, pues tras recientes excavaciones ha sido rebautizado como una ciudad altoimperial, un yacimiento del que Oset ya había dado importantes noticias en 1963. Y también publicó en 2010 Guía del Camino Jacobeo de Aragón. Pero creo que si hay un lugar que va a quedar vinculado para siempre a José Luis, ese es el Hospital de Santa Cristina de Somport, en el que con el respaldo económico del Gobierno de Aragón, a lo largo de 35 años ha realizado 13 excavaciones arqueológicas y 3 campañas de consolidación. Un hospital que no solo hizo posible el paso por el Somport a los peregrinos, sino que dio fundamento a la existencia del Camino de Santiago por Aragón. De la importancia de este dio inequívoco testimonio a mediados del siglo XII el Códice Calistino, pues lo ensalzó como un tribus mundi, es decir, uno de los 3 hospitales más importantes de la cristiandad junto con el de Jerusalén y el de San Fernando y el de San Bernardo en los Alpes. Así pues, por resucitar aquellas venerables ruinas y por poner en valor el Hospital de Santa Cristina, mucho tenemos que agradecer a José Luis Ona, al que dejo con todos ustedes. Muchas gracias, Valentín, por estas palabras. Y como tenemos el tiempo muy pasado, paso ya a comenzar la conferencia que prepara. ¿Sí? A ver, ya perdonarán porque me voy a poner aquí en el estrado y iré... Bueno, ustedes ya han identificado ese escudo, ¿verdad? Que es, como digo yo, el escudo de Santa Cristina en Jaca. Es la prueba evidente, de la gran relación que siempre tuvo la Casa del Somport con la ciudad de Jaca, ya desde el siglo XVI o antes, hasta en este momento en que
los predicadores, los dominicos, deciden colocar en el frontispicio de su convento de Jaca, al lado de la iglesia de Santiago, no su propio emblema, sino el emblema de Santa Cristina. Es un reconocimiento de los propios dominicos a la importancia de la institución de la Casa del Somport. Porque sabían perfectamente los dominicos que en 1614 heredan Santa Cristina de la importancia que había tenido en época medieval. Es un lugar común, pero es cierto que Santa Cristina, junto con el Gran San Bernardo y el Hospital de Jerusalén, fueron considerados nada menos por el Códice Cadistino a mediados del siglo XII como los 3 hospitales más importantes de la cristiandad, cada uno en una vía de peregrinación importante. Santa Cristina en un ramal jacobeo en el punto más alto del Pirineo, es decir, en el más peligroso y crítico, lo mismo el del Gran San Bernardo en el camino de Inglaterra a Roma, en lo más alto de los Alpes, a 1500 metros de altitud, y el de Jerusalén finalmente en la meta de la peregrinación por excelencia a Tierra Santa. Los 3 han tenido muy diferente éxito y así como el Gran San Bernardo nos ha llegado hasta nuestros días, incluso con su propio prior y sus propios canónigos, renovado, eso sí, pero con 1000 años de vida prácticamente, y el de Jerusalén hace 15 años que fue recuperado por los arqueólogos israelíes, y ahora lo podemos contemplar de estas maneras bastante monumental, es el nuestro, el de Santa Cristina, al que peor le ha tratado la historia, como veremos, y ha llegado a nosotros como un gran yacimiento arqueológico, que los arqueólogos estamos intentando sacar adelante. Si algo define la línea de vida del Hospital de Santa Cristina de Somport, es un fulgurante ascenso inicial desde unos oscuros comienzos a finales del siglo XI, pero que en menos de medio siglo ya había alcanzado la cumbre de la fama. Es entonces, en esta época inicial medieval, cuando se reconoce la importancia de Santa Cristina en toda la cristiandad. Pero también sabemos que el resto del devenir histórico de Santa Cristina, a partir sobre todo del siglo XVI, es un continuo ocaso jalonado por una serie de fechas desgraciadas en la historia de Santa Cristina, normalmente fechas relacionadas con conflictos bélicos, como son el de 1706, en plena guerra de sucesión, con el incendio y el expolio de la casa. Jamás ya se pudo rehabilitar como fue en sus mejores tiempos. Luego, en 1793, fue también con motivo de la guerra contra la Convención Francesa, demolida completamente. Fue al poco tiempo se intentó su reconstrucción, pero finalmente en 1808, a los 7 siglos del inicio de su vida a principios del siglo XI, una oscura batalla
que hubo al principio de la Guerra de la Independencia supuso el incendio definitivo de Santa Cristina. A partir de entonces, solamente como una mera circunstancia sin apenas importancia, en 1876, de las ruinas que se veían y que poblaban el yacimiento, unos obreros que hacían la carretera internacional de Canfranc en 1876 hicieron un refugio como es el Estrado, poco más o menos, y ese es el último bajido, digamos, de la historia secular de Santa Cristina, que ocupa 8 siglos de vida. Sabemos por la documentación que hemos consultado que de los restos que hay cerca de Cantalchú, podemos dividir el conjunto en unidades funcionales. Está muy claro dónde estuvo la iglesia, una iglesia construida a finales del siglo XII y que nos marca su ábside semicircular, su presencia está muy clara. Hay que decir que la iglesia construida en el siglo XII fue incendiada en 1707 y ya no fue funcionalmente nunca más iglesia, sino que se convirtió en venta o mesón. En la parte norte, que es la que menos excavada está, es donde la documentación sitúa el monasterio y el hospital medieval, que funcionan desde época medieval, desde el siglo XII, hasta el gran incendio documentado en la Guerra de Secesión en 1707. Luego, la documentación también es muy clara, situando en la parte sur, separado de la iglesia, un mesón que se construye en el siglo XI y dura hasta el gran incendio de 1707. Y la práctica arqueológica nos ha puesto en evidencia una necrópolis intermedia entre la iglesia y el mesón, muy interesante, que luego veremos, de los siglos XV y XVI. Aunque el título de la conferencia es 35 años de excavaciones, hay que puntualizar que son 35 años desde que se empezó a excavar en 1987. Ese año se tanteó, hubo una pequeña campaña arqueológica y, como dio buen resultado, el gobierno de Aragón acometió una primera fase hasta 1993 a base de campos de trabajo, solamente de excavaciones arqueológicas. Hubo 11 años, un paréntesis de 11 años sin excavaciones, y en 2004, como se ve aquí, se acometieron 4 campañas muy importantes, mixtas de excavación y consolidación. Como ven, la casilla del 2008 está vacía, es el famoso año de la famosa crisis económica, y la arqueología es una de las cosas que como todos sabemos, y el patrimonio en general dejan de trabajarse, y como ven, durante 12 años hasta el año pasado no se acometió ningún tipo de trabajo. En resumidas cuentas, de 35 años que hace que se empezó, se han acometido 13 campañas variables en extensión de excavaciones arqueológicas, una en el 99 de limpieza y 2 de consolidación. Este esfuerzo importante
acometido en solitario por el gobierno de Aragón, ha posibilitado que de los 2.000 metros cuadrados que más o menos tiene todo el yacimiento de Santa Cristina, se hayan excavado 874, un 45%. Faltan por excavar 1.100 metros cuadrados. Como veremos, ha habido una estrategia de trabajo para excavar primero la parte de la iglesia y los accesos hasta la zona del mesón. Y faltan por excavar, como veremos, zonas importantes como lo que fue el monasterio y hospital. Esto traducido más visualmente. Aquí se va. Efectivamente es el campo de fútbol del Jacetano. Aquí podemos ver de una manera muy clara qué es lo que se ha excavado en Santa Cristina y lo que falta. Solamente se ha excavado la parte de aquí, un 12,4%, un poco más del área grande del campo. Faltarían estos 1.100 metros cuadrados, porque en total Santa Cristina vendría a ocupar más o menos una cuarta parte de un campo de fútbol, concretamente del campo del Jacetano. Quiere decir que es un yacimiento relativamente pequeño. Se puede acometer con una estrategia y una voluntad política para terminar de excavar. Pero creo que aquí vemos bastante bien que no se trata de un yacimiento como hay otros muy grandes que ni en una vida se pueden terminar de excavar. Este es relativamente asequible. La primera fase de los trabajos se concentró en la parte de la iglesia, como hemos visto. En el año 87, primer año de trabajo, que fue un año de tanteo, se empezó a trabajar en el ábside, se identificó el ábside, con lo cual ya sabíamos que estábamos trabajando en una iglesia, y el resto hasta el año 91 se completó lo que es la nave única y una serie de estancias adosadas. Cuando en el año 87 llegamos a Santa Cristina, el panorama que nos encontramos fue muy extraño, porque normalmente un yacimiento arqueológico de estas características tendría que estar como esta parte de aquí, como un prado que contuviera en su interior los distintos muros. Sin embargo, nos lo encontramos, particularmente revuelto a raíz de una intervención que veremos que ocurrió en el año 65. Esto ha dificultado muchísimo los trabajos posteriores porque han producido una inversión estratigráfica, que decimos los arqueólogos, alterando lo que es los niveles arqueológicos que estaban depositados ahí desde siglos, y ya, como digo, dificultando muchísimo los trabajos. Entonces, en el año 87, como vemos aquí, se excavó en la parte del ábside. Lo más interesante fue que se localizaron ahí se ven, una necrópolis medieval y unos osarios asociados, todo de los siglos XII y XIII. Allí tenemos voy a coger otro puntero, perdón. No sé si puedo con este. Sí, exacto.
Esta es una de las tumbas de Lajas. Esta es la misma abierta con el individuo. Estos son parte de un osario y esto es el ábside. Esto es una ventana cegada. ¿Vale? Durante los 4 años siguientes, mediante campos de trabajo, se excavó en su totalidad el solar de la iglesia, que ya hemos visto que fue iglesia hasta 1707. Se excavó un espacio lateral que resultó ser una necrópolis. Se incidió en lo que fue la cripta, lo que había sido en época medieval la cripta de la iglesia, que en el siglo XVI-XVII se alteró para hacer una serie de estancias diversas, y también en esta época unas habitaciones adosadas, estas de aquí al norte de la iglesia. Un momento, porque no va muy bien. Sí. Uno de los hallazgos más llamativos que hubo fue el suelo de la iglesia con este trabajo de este empedrado tan interesante, que está fechado en el siglo XVI. Se corresponde a la reforma de la iglesia románica. La iglesia románica se sabe que en el XVI fue reformada, se recortó en su longitud por problemas que había con la ladera y se le dotó de este magnífico suelo empedrado con dibujos de pentas, muy llamativo, que cubre absolutamente toda la nave, y que ese mismo año, 89, que se descubrió, se documentó. Ahí tenemos una persona que está dibujando, otra persona que está tapando. Se tapó inmediatamente. Fue una decisión bastante acertada, porque de no haberse tapado no se hubiera conservado hasta ahora. ¿Vale? Los hallazgos fueron muy diversos. La excavación de la iglesia. Por un lado, in situ había restos románicos que todavía se ven, de basas de columnas que certifican hasta dónde llegaba la iglesia románica, y luego también han salido muy fragmentados partes de la inscripción del siglo XII que adornaba la puerta de la iglesia. Poco a poco vamos recogiendo todos los que hay, van casando, y también fragmentos escultóricos, como este de aquí, es decir, un conjunto interesante de época medieval asociado a la iglesia primigenia. Y también, y asociado a las dos necrópolis, una la del ábside y otra lateral norte, distintos objetos, como son una concha de peregrino completa que salió junto al ábside de época medieval, que certifica lo que ya sabíamos, certifica que desde luego es la relación intensa entre Santa Cristina y la peregrinación. Estamos hablando de un pobre peregrino que seguramente, de vuelta a su casa, falleció en Santa Cristina o en el puerto y fue enterrado allí. Y también en la otra necrópolis, que es más tardía, aparecen algunos objetos como este colgante de plata. Pero llama mucho la atención que en lo que fue una iglesia aparezcan centenares de cerámicas como las que han aparecido, que
que al principio llamaron la atención, porque un espacio religioso no es normal que aparezca tanta cerámica doméstica, ¿vale? Hasta que, gracias al libro del padre Lalana del siglo XVIII, se supo que a partir de 1707, tras el incendio de la Guerra de Sucesión, los dominicos, que eran dueños de Santa Cristina, optaron por reducir el conjunto que había allí desde época medieval, que es el que hemos visto, que era un conjunto grande, y reducir todas las funciones en un solo edificio, que fue la antigua iglesia. Entonces, la antigua iglesia fue convertida en 1707 en un mesón, y allí en donde durante 5 siglos tenían lugar misas, y pues lo que hubo fue lo que nos podemos imaginar, hogares, mesas, sillas, el interior típico de una venta o un mesón. Los hallazgos asociados son cerámicas de Moel muy interesantes del 18, jarras de vino como esta de aquí, copas o incluso orinales, todo del siglo XVIII hasta la destrucción de 1808. Tenemos documentación precisamente de trabajos en este mesón, y la cartografía histórica del siglo XVIII no nos engaña, porque Abundante nos dice venta de Santa Cristina. Anteriormente era Santa Cristina o monasterio o hospital. A partir del 18 es la venta de Santa Cristina. También, como en una venta, en un mesón como este, en uno de los principales caminos del reino, hay tanto tráfico de personas y de mercancías, a veces se producen también hallazgos curiosos, como este reloj de sol portátil, ¿vale? En hueso, un hallazgo bastante singular. La segunda zona, la segunda área que se ha excavado es a partir de 1991. Se excavó el acceso a la iglesia, el exterior y una necrópolis paralela al pasillo de entrada. Esto es el pasillo en 2004, en la excavación de 2004, antes de la campaña de excavación y después, con el empedrado típico que apareció, y una cosa muy interesante, unos abrevaderos de madera pegados al muro para uso de las caballerías. Se fue avanzando hacia el sur, otra comparativa de una zona sin excavar, y una vez que se excava y se consolida. Esto es el exterior, y esto es la entrada que se localizó a la zona del mesón. ¿Qué se encuentra? Los objetos habituales son restos de la iglesia desmontada en el siglo XVI. No se tiran, se reaprovechan por todos los muros de Santa Cristina. En el 16-17 hay una gran actividad constructiva, y lo que se hace es reaprovechar, por ejemplo, estas piezas de la plementería de la crucería de la iglesia. Nada se tira, todo se aprovecha, y más en un sitio que está a 1500 metros de altitud. También, como curiosidad, muy interesante hallazgo, un fragmento de un escudo con la fecha de 12, seguramente 1612, que se corresponde a las obras que hicieron los dominicos para acomodar el Santa Cristina que ellos heredan
que llevaba ya 50 años abandonado, en un convento un poco más habitable. Ellos lo que hacen una vez que realizan obras es poner su escudo de armas. Abundan muchísimo las cerámicas, particularmente son interesantes las que llamamos de reflejo metálico, muy llamativas, muy bonitas, que son de los alfares de Muel, del bajo valle del Huelva, a 150 kilómetros de Santa Cristina. Y hay que imaginar el trasiego de caballerías para llevar toda esa producción cerámica tan interesante, una distancia tan enorme. Pero también, por cercanía, es el yacimiento de Aragón donde más abundan las cerámicas francesas. De tal manera, claro, por pura cercanía, y nos aparecen unas producciones que son de la misma época que las de Muel que hemos visto de reflejo metálico, siglo XVI, siglo XVII, muy bonitas, con un melado, como ven, verde amarillento y una decoración muy interesante. Esta es una producción, como digo, que aparece en gran abundancia en Santa Cristina y que una colega nuestra está estudiando, ¿vale? Uno de los hallazgos que más llamó la atención fue que en el exterior, en la plaza empedrada de fuera de Santa Cristina, aparecía gran cantidad de monedas de todas las épocas, ¿vale? Tiene una explicación, porque dentro de la casa es normal que aparezcan monedas aquí y allí, pero la densidad llamativa fuera de los muros, en la plazoleta que se extendía entre el muro de Santa Cristina y el Camino de Santiago, nos hizo pensar en las razones. Y también acudimos al padre de la Lana y nos dio la clave. Hasta 1750 tenían lugar, justo en ese espacio empedrado, en esa plaza de Santa Cristina, de fuera de Santa Cristina, una famosa feria internacional los días 24 y 25 de julio, que son Santa Cristina y Santiago, fechas bien jacobeas. Y acudían comerciantes de España y de Francia a hacer sus tratos. Abundaba mucho la compraventa de caballerías, y en ese trasiego que hay que imaginar, bastante regado a veces con buen vino y tal, pues se perdían o se caían abundantes monedas, que son las que estamos recogiendo y las que nos llamaron tanto la atención. Esta es la explicación. También, efectivamente, en este contexto abundan los objetos religiosos, como la parte de arriba, crucifijos colgantes y también abajo vemos objetos militares. Santa Cristina está en la frontera. Sabemos que sufrió mucho en determinados guerras fronterizas, y suele aparecer restos asociados a esas batallas. Varias rodajas de espuela han aparecido, varias piedras de fusil y bolas de plomo de mosquete. Y también, como un hallazgo singular, y que demuestra que no solamente pasaban
peregrinos, sino que el camino de Santa Cristina, el camino del Son Por, era un camino esencialmente comercial. Durante muchos siglos fue el camino más importante del reino. A veces, como en ese el caso, aunque sea de principios del 19, aparecen restos que nos certifican el comercio a larga distancia. Por ejemplo, el fardo en el que estuvo este sello fue sellado en París y seguramente iría vía Son Por y delante de Santa Cristina hasta Zaragoza o Madrid. Importantísimo en este sector fue la localización de una necrópolis intramuros que no aparece en la documentación. Esto fue una gran sorpresa, no nos esperábamos este hallazgo, además intramuros. No había ninguna referencia ni en la documentación ni en los anales, varios anales que hay de la casa. Y en el 2007 se localizó la fase inicial y en el 2009 se completó la excavación con casi 60 individuos apelotonados en un pasillo, como veis, estrecho. Casi todos se enterraron en fosa sencilla, excavando simplemente una fosa en el suelo, pero se han documentado algunos, como este individuo, que se enterró en ataúd, ¿vale? Los restos del ataúd muy perdidos y el personaje con un problema aquí físico bastante evidente, pues fue enterrado con la pierna izquierda flexionada porque tenía soldadas el fémur, la rótula y la tibia, ¿vale? A veces encontramos también posibles trepanaciones o, por ejemplo, heridas como esta, muy interesantes, en el que se encontró una punta de flecha entre dos vértebras, indicando que posiblemente este individuo murió de una herida, como ven, una herida de guerra. Pero de todos los hallazgos que ha ofrecido esta interesantísima necrópolis, lo que más destaca por su singularidad, porque son únicos en Aragón, son estos colgantes de azabache del entre el siglo XV y el XVI. Este apareció en el 2007 y este en el 2009. Aparecen asociados a los enterramientos directamente. El azabache es, como el oro, un material que no sufre, es decir, que prácticamente le quitas el barro y ya está intacto. Y como digo, son los dos únicos colgantes de azabache que tenemos en Aragón. ¿Qué significa esto? Por la fecha y por las circunstancias. Es una fecha tardía, del siglo XV, siglo XVI, a caballo, en una época que se pensaba que en Santa Cristina ya no pasaban peregrinos. Siempre se ha pensado que Santa Cristina tuvo una época fulgurante hasta el siglo XIV, todo lo más, y que después, por distintas circunstancias, Roncesvalles atrajo prácticamente a la mayoría de los peregrinos jacobeos. Este hallazgo contradice esa idea que teníamos. ¿Por qué? Porque evidentemente estamos hablando de peregrinos que han comprado este colgante en la azabachería de Compostela y volvían a sus casas. Y volvían a sus casas no por Roncesvalles, sino que volvían por Santa Cristina, porque todavía tenía
a caballo del 15 y el 16, poder de atracción suficiente para que muchos peregrinos se desviaran del camino más suave de Roncesvalles y vinieran por Santa Cristina, extendían desde el siglo XII. Y así como el azabache se conserva muy bien en este tipo de enterramientos, el oro es otro de los materiales que aparecen en incólumes. Este es un florín aragonés que apareció junto a uno de los enterramientos. Pero lo más interesante fue que en el 2009 un enterramiento tenía asociado 36 monedas que había sido enterrado con este pequeño tesorillo. Estas monedas, tal como aparecieron, se ve allá a la izquierda, no se podían estudiar porque aparecen juntas con las concreciones de cobre, pero una vez que se limpian y se restauran en el Museo de Huesca, nos aparece un conjunto precioso con su color plateado de origen de 36 ardites anglo-aquitanos del siglo XV que pueden ir hasta el siglo XVI. Un hallazgo realmente importante, muy interesante. Este año, 2022, se han continuado las excavaciones de la necrópolis y ha ofrecido este enterramiento también con un interesante hallazgo in situ, que es un tahalí que lo vemos aquí in situ. El tahalí es la correa que sujeta una espada o un tambor. Este personaje joven fue enterrado con él. Y entonces ya vemos este tipo de hallazgos asociados muy interesantes porque no suelen ser comunes. Pero lo más llamativo que ha habido es los capiteles que llevábamos años esperando su aparición. ¿Dónde han aparecido? Pues han aparecido por sorpresa en un muro que delimita la necrópolis. Esta es la necrópolis, todavía sin terminar de excavar, y aquí, en este muro, han aparecido los capiteles. Capiteles en posición secundaria porque en su posición original estuvieron aquí, en la iglesia, y cuando en el siglo XVI se produjo, ya hemos dicho, una reforma a conciencia de la iglesia, entonces los materiales constructivos se fueron reaprovechando por todos los sitios de Santa Cristina. Hemos tenido la suerte, ¿ves? Se conservan bastante bien, solamente se retocó el ábaco, la parte de arriba, porque sobresalían de la línea de los muros. Es una decoración que enseguida que aparecieron, porque llevábamos bastante tiempo detrás de ellos, aquí está, llamamos a Antonio García Omedes, que está aquí con nosotros, y muy amablemente estableció unas concordancias estilísticas claras entre los dos capiteles aparecidos a Santa Cristina y los de Puilampa, una pequeña iglesia que hay en Despoblado, cerca de Sádava. Veremos por qué, porque no es casual. Las decoraciones, estamos hablando de segunda mitad, casi finales del siglo XII, no del románico jaqués, que es anterior, sino de otro posterior, y lo que está claro es que tanto las decoraciones de Santa Cristina aparecen exactamente igual en Puilampa. Y no solo eso,
sino que otro fósil director muy interesante, que son las marcas de cantero. De las 4 que hay en Santa Cristina, 3 también se repiten en Puilampa. Quiere decir que los canteros que trabajaron en Santa Cristina fueron también los que trabajaron en Puilampa y los que evidentemente copiaron o repitieron la decoración de la casa madre aquí en Puilampa, que ya digo, no es casualidad, porque de las muchas posesiones, muchas que tuvo a lo largo del tiempo Santa Cristina, tanto a un lado como a otro de la cordillera, la más querida para la comunidad de Santa Cristina fue Puilampa. ¿Por qué? Muy sencillo. También la clave nos lo da el padre Lalana. En Puilampa los canónigos de Santa Cristina obtuvieron a mitad del siglo XII amplias tierras que les sirvieron de pastos de invierno. El hospital de Santa Cristina mantenía un rebaño propio, ¿vale? Un rebaño propio que era el que abastecía de carne, de lana, de cuero, de leche, para hacer quesos que están documentados, propio para la casa. Pero a 1500 metros de altitud está claro que en invierno no se podía mantener ese rebaño en la zona de Santa Cristina y Candanchú. Con lo cual, ya desde el principio supieron que uno de los mejores sitios para pasar el rebaño el invierno era los pastos de Puilampa. Además, y no casualmente, creo yo, también recibieron la parvizna de Noveciercos, que está cerca de Bailo, que está justo a mitad de camino entre Santa Cristina y Puilampa, de tal manera que hay 50 kilómetros de Santa Cristina a Noveciercos y otros 50 casualmente de Noveciercos a Puilampa. Quiero decir con eso que era una localidad para la comunidad de Santa Cristina muy importante. La cuidaron mucho y lo que hicieron fue, en el siglo XII finales, construir una iglesia que se conserva en lo esencial intacta aquí, que era nada más y nada menos que una copia en miniatura de la que hubo en la casa madre en Santa Cristina. Esa es la importancia que tiene este hallazgo, que ha puesto de repente Santa Cristina pues en el mapa artístico que no estaba hasta ahora, y que además nos permite, porque nos está permitiendo unas líneas de trabajo muy interesantes que todavía están sin concluir. Solo falta que aparezcan más capítulos para poder ir redondeando una teoría muy interesante que podrá llenar algunas páginas de la historia del arte de Aragón. La zona norte. En la zona norte ya hemos dicho que según la documentación estuvo el monasterio, lo que es el monasterio donde estaban las celdas, y el hospital antiguo. Es la que menos se ha excavado por diversas circunstancias, pero tenemos la suerte de que se ha conservado las actas de la visita que hizo a Santa Cristina el futuro cardenal Xavier en 1597, inéditas. Las pude consultar la semana pasada y puedo decir que es un tesoro. Es un volumen bastante, pues, de
folios por lo menos, en el que, entre otras cosas que nos interesa, el padre Xavier hace una visita por la iglesia, la describe el retablo que había en 1597, precioso, y a través de la sacristía, que debía ser esto, accede a la parte del antiguo monasterio y nos lo va describiendo con medidas, con lo cual sabemos, gracias a esa descripción y a las modernas tecnologías, aquí con este levantamiento topográfico que está cada 10 centímetros, podemos señalar que aquí se identifica un edificio rectangular, ¿vale?, que es el refectorio. Tenía mayores dimensiones que la iglesia. Al lado, Xavier habla de la cocina, que dice que en invierno es el refectorio invernal, pero sigue describiendo cómo era esta parte y nos dice que debajo del refectorio, mayor que la iglesia en dimensiones, está la bodega, mayor que el refectorio, la bodega, y que de la bodega hacia el río Aragón, que está aquí, lo tenemos a poca distancia, sale un subterráneo bastante interesante en el que se guarda el vino y se salan los quesos. Y se encuentran además allí, en este inventario, 60 y tantos quesos de 6 arrobas. O sea, está en pleno uso. Ahora no sé, habría que pensar pues en los quesos que hacen al otro lado, en Gavás, por el tamaño y tal. Entonces, quiero decir que esta parte que está todavía sin excavar guarda muchísimas sorpresas, y bueno, a nadie le amargaría encontrarse en una bodega o el famoso subterráneo ese que estará. ¿Ok? Solamente en el año 93 se excavó un poco y dio como resultado una estructura bastante extraña, circular, no se sabe todavía si cocina o qué, y en el 2005 se completó la parte adosada al ábside con unos enterramientos medievales muy interesantes y una estancia del siglo XVI que Xavier dice que por aquí estaba una casa de invitados, la casa de invitados de los canónigos. Vale. ¿Qué aparece? Pues nos aparece cantidades de cerámicas de muel, como estas casi completas, platos del siglo XVII, escudillas con orejetas también del XVII, piezas algunas muy interesantes, y nos aparecen medallas relacionadas con la devoción de los predicadores y abundantes monedas. Y luego en la zona sur, la que se corresponde, hemos visto que se corresponde con el antiguo mesón, que dura hasta 1707, nos ha permitido unir las excavaciones que se llevaban desde hace 30 años en la iglesia con otras que se habían hecho en la parte de abajo, que se llamaba habitaciones meridionales, y de esta manera liberar todo el muro exterior oeste que ven los peregrinos. Aquí vemos, es una fotografía de este año, recién excavado esa zona y consolidada. Aquí vemos de este año las unidades estratigráficas y la sección, y una selección de materiales, cerámicas francesas allí a la izquierda,
más monedas y una cosa muy interesante, que este año hemos localizado un refugio, como digo, que cuando Santa Cristina desde 1808 era un campo de ruinas, cuando llegó la carretera, las obras de la carretera en 1876, lo que hicieron fue ver que había suficientes piedras para hacer un caseto, lo hicieron, vivieron ahí una temporada y dejaron sus restos perfectamente documentados y tenemos, pues eso, sabemos que la última página arqueológica de Santa Cristina, que era impensada, pues la tenemos. Es una cosa breve pero muy interesante. Este año, además, han aparecido cantidades de escorias metálicas que nos están hablando de una cosa muy interesante que ya veníamos sospechando desde hacía tiempo, que era que en Santa Cristina se manipulaba el metal y había se notaban ciertos trabajos metalúrgicos. Porque lingotes de plomo, alguna documentación del Puey de la Mena, un poblado que había dado, un poblado minero. Y este año ha sido el año que más restos han aparecido de escorias y están ahora en estos momentos analizándose porque queremos ver de dónde vienen, qué se beneficiaba, si cobre, si hierro, si plomo, para abrir un capítulo más dentro de la rica historia de Santa Cristina. Y como Santa Cristina es un yacimiento realmente extraño por su cercanía a la frontera y tal, hasta hemos localizado una pieza muy singular, pero cuya cronología apunta a finales del siglo XIX, cuando Santa Cristina era una ruina y no lo habitaba nadie. Estamos pensando muy seriamente que esta pieza, que es una pieza de museo, lo que se ven son representaciones de la Virgen del Pilar, ¿vale? Coronada. Pues eso parece ser que es una ocultación relativamente moderna y caprichosa, ¿vale? Pero en el Museo de Huesca van a tener una pieza que no pensaban. Y vamos terminando. En Santa Cristina no solamente nos hemos dedicado a excavar, también nos hemos dedicado, por desgracia, a poner apaños, a intentar que una serie de daños no fueran a más. En esta fotografía aérea del 2006 se puede ver, por ejemplo, que aquí hay una cosa extraña, aquí otra que afecta a la estabilidad de la ladera, y que sobre todo aquí hay una cantidad de tierra removida que se corresponde a la urbanización de esta zona, que llegó casi hasta las propias ruinas. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo el plan director de Santa Cristina, se vio que de la iglesia hacia el sur estaba en catastro a nombre de una inmobiliaria vasca, ¿vale? Las intenciones en tiempos fueron llegar a construir hasta aquí. Afortunadamente se pudo parar, pero se dejaron cosas en el camino. Por ejemplo, el Palacio Prioral, que estaba aquí, que ya habéis visto que no lo he nombrado, ese desapareció porque se construyó encima, ¿vale? Pero el núcleo más importante se ha logrado más que bien, con muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, ir apañándolo. Y los principales problemas vienen ya desde las acciones bélicas que conocemos, que ya hemos dicho que supusieron
las destrucciones más profundas de Santa Cristina, fundamentalmente la de 1706, pero también esto representa un croquis inédito de la guerra contra la Convención. Santa Cristina está aquí, el número 8, venta de Santa Cristina. Estos son las posiciones del ejército español, incluidos los voluntarios de piquetes del regimiento de Aragón, ¿vale? Compañía de voluntarios, y aquí en el 4, en el Alto de Santa Cristina, son las alturas del puerto de Candanchú, donde se presentaron los enemigos. Es un croquis que representa una acción bélica importante y desconocida en la guerra contra la Convención entre 1792 y 96. Paso. Otra acción importante que fue en contra de Santa Cristina en 1876 fue el proyecto de carretera internacional. Este es una copia del proyecto original. Esto es el proyecto de la carretera que venía a sustituir al camino secular, que es este otro. Pues bien, estamos en 1876 y lo que se hace es proyectar el puente precioso, el puente de Santa Cristina, y este trazado justo aquí, donde está precisamente las ruinas de Santa Cristina. Al hacer el trazado se incidió en esa parte del yacimiento de una manera que buena parte de lo que había allí se sacrificó y se extendió por el otro lado, destruyendo entre un 5 y un 10% del yacimiento. Otro golpe fue en 1928, muy bien intencionado, pero fue cuando los recién creados montañeros de Aragón decidieron levantar allí a la derecha el refugio, que además quisieron llamar de Santa Cristina con muy buena intención, rememorando lo que había sido la hospitalidad que se había ejercido en Santa Cristina durante siglos. Y ni cortos ni perezosos, y lo publicaron en la revista Aragón del SIPA, año 28, fue hacer una serie de cazas arqueológicas buscando material, como se ve ahí, sillares trabajados, románicos, góticos, para utilizarlos en la construcción del nuevo refugio. Y ahí están, porque este refugio, aunque está un poco, digamos, remozado y diferente de cómo se construyó entonces, no se ha demolido. Peor fue, como he dicho antes, la intervención del año 65, porque afectó a todo el yacimiento de Santa Cristina. En esta fotografía se ve, y que consistió en que trabajadores del patrimonio forestal del Estado les ordenaron sacar la planta de Santa Cristina a base de zanjas. Entonces, hicieron un trabajo, como digo, bien intencionado, pero nefasto tanto para el propia Santa Cristina, como sobre todo después para las excavaciones, que las dificultaron enormemente. Bueno, pasamos a los años 80, en que veis que hay una zanja enorme que va de un lado a otro. Fue esto también un golpe bastante duro, porque afectó a la parte del refectorio y a la parte donde sabemos que está el monasterio,
fue una canalización de agua desde estas bombas de la izquierda para subir agua hasta Candanchú, agua de boca. Y se metió una máquina excavadora que lo que hizo fue arrasar toda esa parte que se ve allí y que además a los años reventó, ¿no? Esa conducción de agua que subía hacia arriba, hacia lo que es la Guardia Civil, eso de ahí, reventó por aquella parte y durante un montón de tiempo fue cayendo el agua por dentro de lo que es el yacimiento. Produjo unos daños tremendos en esta parte de aquí. Hubo que fabricar una empalizada para retener, para que no fueran los daños en la ladera, porque las laderas en Santa Cristina y en todo ese valle hasta Son Port son muy delicadas, se producen deslizamientos muy a menudo y tuvimos que hacer una empalizada como en el siglo XVI porque no se podía meter maquinaria, ¿vale? Aún así, una parte de la muralla, esta de aquí, que es la muralla oriental, se derrumbó. Otro de los peligros que ya hemos visto es la urbanización de Candanchú, ¿vale? En esta fotografía de una comparativa que a mí me gusta mucho porque esta se hizo en el año 65, desde más o menos el restaurante El Sarrio, y no había prácticamente nada. De hecho, aquí está el yacimiento de Santa Cristina y hay unas vaguadas que están marcando por dónde iba el camino antiguo de Santiago. Unos cuantos años después, como ya se puede ver, pues casi estuvieron a punto las urbanizaciones de construirse encima. Esto se logró parar, afortunadamente, pero en el 2002 ya veis cómo peligró esta parte, la parte meridional, esto es la iglesia, y esta es la parte más meridional del yacimiento, ¿ok? Entonces, aquí se construyó unos nuevos edificios y fue un momento de relativo peligro para la integridad del yacimiento. Una cosa, factor muy negativo es, desde luego, los años de abandono, que tenemos uno primero de 11 años y otro de 12. La imagen es desoladora cuando la vegetación campa, pero sobre todo hay que tener en cuenta que hay alguna especie como el sauce cabruno que le da por crecer, por ejemplo, como creció en un muro del siglo XVI. Fue muy trabajoso eliminarlo, costó un par de campañas y aún encima ha habido que recomponer toda esa zona del muro. Es un peligro que va a ir a más porque se han detectado varios pequeños que crecen mucho, ¿vale? Y luego, en Santa Cristina, el clima que hay de alta montaña, 1500 metros de altitud, sobre todo en invierno con las grandes humedades, y en verano, que está permitido que los ganados, tanto franceses como españoles, pulen, lo que producía era unas destrucciones de los muros recién excavados. Aquí a la izquierda tenemos un muro excavado en 1988, ¿vale? Pocos años después, prácticamente todo ese muro ha desaparecido. Estamos hablando de la ruina de la ruina, algo nefasto que el gobierno de Aragón en el año 93 ya dijo que había que resolver como fuera, y como fuera fue que se
se idearon unas campañas específicas solamente de consolidación para intentar recomponer los daños, resolver los daños que se habían producido en los años primeros, en la primera fase de los trabajos. Fueron trabajos muy meticulosos, como se pueden ustedes imaginar. Aquí, por ejemplo, vemos un muro excavado en 1988, en el 99 han caído hasta 9 heladas, y los esfuerzos para volverlo, digamos, a su ser. Esto es el torreón exterior tan fotografiado en el 87 cuando se excava. Como no se consolida en el 99, parte de él se ha caído, y gracias a las fotografías que teníamos se ha podido recomponer, digamos, piedra a piedra, ¿vale? Pero siempre con trabajos muy profundos. Aquí hay una esquina de la muralla exterior que lo mismo. Después del trabajo de los forestales, a punto de colapsar, y en el 2005 unos trabajos específicos, no de excavación, sino que los arqueólogos nos dedicábamos a consolidar los restos, los muros. O en el ábside, que fue lo primero que se excavó en el 87, que en el 99 ya presentaba ese aspecto un poco preocupante y que finalmente se pudo consolidar. O este muro que ya se había excavado en el 89 y que, si ven ustedes, ni se nota. En la parte de arriba se tuvo que limpiar concienzudamente y se le aplicó el protocolo específico que hay en Santa Cristina para la consolidación de los muros. Es un protocolo muy interesante porque nunca se eleva el muro a más altura de la última piedra conservada. Y luego verán ustedes una línea de pizarra discontinua, que es la que marca la obra vieja de la nueva. La obra nueva se coloca por hiladas de enrase para dar estabilidad y enrasar el muro que ya han visto ustedes que estaban en muy malas condiciones, ¿vale? Y se va cepillando, porque el tratamiento final es el de la izquierda. Se aplica mortero también en paramentos verticales y finalmente se cepilla. El primer año tiene este color bastante llamativo, pero aquí a la izquierda ven que a los años siguientes ya se apaga, el tiempo lo apaga, que es lo que queremos. Y ya se quedan los muros. Esto es el objetivo final de Santa Cristina: excavar y consolidar, ¿vale? ¿Por qué consolidar? Porque así se protegen los restos que han aparecido, pero además con este tipo de consolidación se facilita la lectura de los restos. No es lo mismo un muro deslavazado que tan apenas dice nada, que uno que se ha sometido a este tipo de tratamiento y que ya se ve en forma como ven ustedes aquí el contraste del año 87, tal como nos encontramos en Santa Cristina, y cómo va apareciendo ahora, una vez excavado y consolidado. Porque una vez consolidado se permite la visita. Se puede visitar sin ningún problema. Ya ven ustedes que el objetivo último es que el peregrino, por aquí va el Camino de Santiago, pueda entrar y visitar lo que está excavado y consolidado. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos para Santa Cristina? Y con esto ya vamos acabando. Pues para Santa Cristina, a ver, en estos años no han sido en balde. Cuando empezamos en el 87, prácticamente nadie conocía la asistencia, solo algunos privilegiados, algunos estudiosos. Pero prácticamente nadie conocía que allí se escondía el tercer hospital, uno de los 3 hospitales de la cristiandad,
no se pensaba. Entonces, sí que se ha avanzado. Ahora, por ejemplo, en los mapas turísticos, en los mapas usuales de Internet, ya te aparece Candanchú y te aparece ruinas de Santa Cristina de Somport, que es todo un triunfo, la verdad. Pero queda mucho por hacer. Una cosa esencial que queda por hacer es imbricar Santa Cristina con Candanchú. Viven a espaldas. Candanchú vive a espaldas de Santa Cristina. Por desgracia, por desgracia, no hay senderos, no hay caminos, no hay paseos que intercomuniquen las urbanizaciones de Candanchú, Tucablanca o los hoteles, el Candanchú, Edelweiss, con Santa Cristina. No hay. Eso está semi privatizado, a pesar de que podría ser un paseo perfecto con esos árboles y un poco coste con unos banquicos. Desde ahí se disfruta de una de las mejores vistas, un caminico que podía bajar ahí, otro que podría venir desde el Waze. Quiero decir, imbricar, que no se viva a espaldas de que Santa Cristina puede ofrecer mucho a Candanchú. En verano, sobre todo, que cada vez hay más turismo estival, pues están pidiendo caminos para andar de todo tipo. Bueno, pues aquí hay una oportunidad de oro. Sería interesantísimo que del gobierno de Aragón estableciera un convenio con el Ayuntamiento de Aiza, porque estos terrenos son de la Mancomunidad Forestal del Valle de Aiza, que administra el Ayuntamiento de Aiza, para una cosa tan sencilla y tan barata como desbrozar el entorno. Desbrozar el entorno significaría dignificarlo. No estamos hablando de obras, ni de excavaciones, ni de consolidaciones, simplemente de que la brigadilla municipal va unos días y desbroza lo que ahora se está embasteciendo. Yo, ese prado, el prado alto que llamaban los dominicos, ese prado de ahí, yo lo he visto perfecto cuando pasaban las ovejas. Ahora está absolutamente embastecido. Ese pino doble que hay allí ya ha producido un pequeño pinar alrededor y llegará pronto a lo que es el yacimiento. Quiero decir, es esencial que Candanchú, el Ayuntamiento de Aiza, se implique en el cuidado de la ruina. No estamos hablando de grandes inversiones. Eso, para mí, es esencial y ayudaría mucho a que Santa Cristina tuviera un poco más vida en verano, tuviera más gente y se hicieran, por ejemplo, actos culturales. Por ejemplo, lo del Camino de Santiago, el Festival del Camino de Santiago, gracias. Creo que nunca ha habido una actividad, ni por pequeña que sea, ni simbólica en Santa Cristina, ¿vale? Cuando tiene una disposición que, si observan, es como un anfiteatro natural, lo que es el Prado Alto, el que podría perfectamente realizarse actividades con el público en el Prado, una vez que esté bien cuidado, y los grupos de teatro, lo que sea, pues en la parte de allí. Es una posibilidad. Bueno, esto es una misa que hicieron los franceses, que son los que más se creen la importancia de Santa Cristina y vienen bastante cada año a hacer actividades, ¿vale? Y lo que a mí me gustaría, desde luego yo creo que a Santa Cristina le iría genial, es la cubrición de la iglesia. Pongo esta diapositiva de una abadía cisterciense en Alemania para hacernos un poco a la idea.
que no es un sueño, en el sentido de que en las hemerotecas tenemos que en el 2004, antes de la crisis, el director general de Patrimonio ofreció que en Santa Cristina sería la primera de las cubriciones de ruinas en Aragón, que sería la primera, ¿vale? ¿Qué significaría cubrir la iglesia de Santa Cristina? Significaría, de primeras, que se podría pensar, por ejemplo, en redescubrir otra vez el empedrado ese tan impresionante que está oculto para protegerse. Sería el momento de sacarlo, restaurarlo y que la gente lo vea porque es espectacular. Podría dar lugar a actos de todo tipo, incluso religiosos dentro, culturales. No es ninguna tontería, es simplemente una cubrición recreando un poco cómo fue la estructura románica e incluso es posible con unos mínimos trabajos dar acceso en Santa Cristina a la cripta, lo cual sería bajar por las escaleras que hay y acceder a la cripta, darle que la gente vea la iglesia con ayuda de este tipo de estructuras modernas, pero que recrean la estructura antigua y le daría un plus muy importante. De todas formas, personalmente, como yo estuve en el 87, hace 35 años, me conformaría simplemente con terminar de excavar lo que falta. Muchas gracias. Gracias por venir, sobre todo porque creo que hay fútbol a estas horas y entonces agradezco doblemente su asistencia y su permanencia. Bueno, yo, José Luis, te agradezco pues muchísimo que nos hayas abierto aquí los ojos a muchos de que lo tenemos tan cercanas a ruinas. Yo veo que el cariño que lanzas cuando estás hablando, pues lo dice prácticamente todo de aquellas personas que se entregan a una casa y a una cosa bonita como es esta. Simplemente, no sé, esto que acabas de decir, a mí me gustaría pues llegarlo, terminarlo de ver, ¿no? Y, en fin, yo sé que se ha dejado muchísimas cosas en el tintero, porque José Luis nos podría hablar de todos los puentes que pasan por el río Aragón, nos podría hablar de todos los mesones, nos podría hablar de las iglesias que se han perdido. Es que es un pozo de sabiduría, fundamentalmente, ya os lo he dicho a la introducción, del patrimonio de Aragón y del Valle, porque eso lo sabe de memoria. En estos años, él ha entregado aquí gran parte de su trabajo y de su interés. Lo he hecho con gusto. Sí, lo sé. Y nada, yo he improvisado estas palabras, pues agradecer otra vez a la Junta, al equipo directivo de la ciudad de Jaca que nos ayuda a hacer estas conferencias de San Ramírez, y yo creo que son interesantes siempre que nos acercan a lo que tenemos, porque desde fuera algunas veces nos abren los ojos y nos saben pues que pasamos por el lado de muchas cosas y no nos damos cuenta hasta que viene uno y nos lo dice también como tú. Es lo que toca. Yo agradezco, José Luis, muchas gracias por su asistencia y espero que les haya gustado. Gracias. Me estaba ocurriendo que si alguno tiene alguna pregunta, ya sé que se ha hecho largo, pero creo que... Ya lo siento. Si quieren hacer alguna pregunta, pues la pueden hacer con mucho gusto, que seguro que les sacará de...
ha tocado. Nos ha tocado, no podíamos escaparnos. Ya hablaremos. A ver. Sí. A ver, no he... Sí. Sí, sí. Ya lo he dicho al principio, que tanto los canónigos tuvieron un palacio en el Burnao con su iglesia de Santa María del Burnao, que por desgracia se demolieron a resultar de la construcción del Castillo San Pedro, cuando no estorbaban, la gente se piensa que estaban dentro, no, estaban, digamos, en la carretera. Vale, ahí estarán, por cierto, el día que se escape. Vale. Y luego esa tradición de tener una sucursal jacetana, una embajada jacetana, la siguieron los dominicos. En otro sitio, concretamente en la iglesia de San Jaime o de Santiago, que el ayuntamiento les ofreció, porque los dominicos cuando les era un regalo envenenado, les dijeron, a ver, la antigua comunidad se disuelve, ¿vale? Los pocos a Monte Aragón, que son ahora, y una nueva, que es la mía, la del padre Javier, que es la de los dominicos. Pero claro, los dominicos era una orden que estaba acostumbrada a conventos urbanos. Era una orden mendicante que tan apenas tenía conventos fuera de los cascos urbanos. Y aún encima le obligan a heredar una casa que está a 1500 metros de altitud. Al principio se mueren 2 o 3 de frío y se asustan mucho, y si en 1613 oficialmente toman posesión de la casa del puerto, en 1614, al año siguiente, mendigan al ayuntamiento de la ciudad que les den, por favor, un sitio para poder estar, que ya mandaran a uno que esté en verano, pero eso está. Todo tiene su explicación. Primero, que no era una orden mendicante para estar en semejantes alturas, ¿vale? Y segundo, yo le estoy dando muchas vueltas, es que entonces empieza la edad del hielo. Con lo cual, si en época medieval la antigua comunidad de canónigos tenían un pasar más o menos allí, porque había un clima más o menos benigno, a partir de finales del 16, principios del 17, se sabe que viene un frío increíble, les toca a los pobres predicadores, a los dominicos, tanto frío que es cuando se llenan las viñas jaquesas. Hasta entonces había abundante producción de viñas y no se podía ser concejal si no tenías X viñas, para evitar cuestiones pero llega un momento casi de un año para otro que vienen unos fríos impresionantes, nevadas, de refilón. El hombre aragonés, que es muy
inteligente lo que hace es, bueno, hay este problema, pues vamos a construir pozos de nieve, de la nieve en verano. Pasó entonces. Pero sí que es cierto que a los pobres dominicos les tocó en mal momento y a cambio se bajaron, como siguiendo la tradición de la comunidad de canónigos, se bajaron a Jaca y entonces lo que hicieron fue el convento en cuyo frontispicio aparece ese emblema de Santa Cristina que ellos prefirieron poner en homenaje a la casa, a la institución que llevaba 500 años de vida, en vez de su emblema propio. Todo tiene su razón de ser, todo enlaza unas cosas con otras y la historia de Santa Cristina del Puerto enlaza con la historia de Jaca ciudad, evidentemente. Yo ya sabes, no solamente me he dedicado a excavar allá arriba lo que he podido, tal y cual, sino que durante un tiempo estuve investigando en los notarios de Jaca, con una cantidad increíble de hallazgos que se dan la mano con la arqueología que estamos haciendo, y gracias a eso podemos identificar pues que una cosa es un refectorio o puede ser y tal. Un trabajo duro, pero recompensa. Por ejemplo, hoy. Bueno, que ya es tarde.